Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Estamos muy contentas de tenerlos nuevamente aquí con nosotros en mi segunda casa a través de Cadena Radio y Cadena Política. Como cada lunes para mí y para mi compañera Francia, es un gusto saludarles. Y pues bueno, presentarles también a nuestra invitada. Teníamos muchas ganas, tanto Francia como yo, de hacer este programa, porque ahorita van a ver que los cuentos, que es precisamente lo que vamos a hablar hoy, el día de hoy, es algo maravilloso y que no es algo únicamente enfocado o con el objetivo de llegar a los niños, sino que también nosotros como adultos podemos disfrutar de todos los beneficios, porque son muchos, que tiene el tanto leerlos como escucharlos. Pero bueno, para eso tenemos a nuestra invitada, que en un momentito les voy a presentar. Mientras tanto, mi querida Francia, buenas tardes, ¿cómo estás hoy? Hola Adri, muy buenas tardes, muy bien, gracias, bienvenidos a todos los que nos ven, a los que nos escuchan, y como bien lo dijiste, un tema que ya le traíamos muchísimas ganas, además muy interesante, porque creo que como bien lo dijiste, es un tipo de narrativa también, que ofrece una perspectiva sobre las emociones de los adultos, ¿no? Sobre la vida de los adultos, no solo para los niños. Entonces creo que el tema del día de hoy va a ser muy interesante, y bueno, pues vamos a darle la bienvenida a la invitada. Ixchel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ixchel Ishi Sepúlveda, espero estar pronunciando bien tu nombre y si no, por favor, dímelo. Ella es cuentacuentos profesional, pero también es docente. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues estoy muy bien, me honra profundamente la invitación a su programa. La verdad es que me encanta que se abran nuevos espacios, sobre todo comandados por mujeres. Esto es un gran acierto y que pues bueno, ¿no? De alguna manera se vaya incluyendo otra mira y otra perspectiva de los cuentos. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Pues bueno, ¿qué les parece si entramos ya de lleno a lo que nos tiene hoy aquí? Me gustaría, Ixchel, tú que ya tienes mucho tiempo dedicándote a esto, hace algún tiempo hicimos un programa también sobre cuentos, pero dedicado específicamente a los niños. Y hoy queremos hablar justo de esto, de los cuentos, pero enfocados hacia los adultos. Que tú nos digas más adelante, sabemos que tienes un proyecto. Más adelante nos hablarás de él, pero quisiéramos saber por qué, Ixchel, por qué escuchar cuentos. ¿Por qué escucharlos, verlos, sentirlos, vivirlos? Bueno, sin duda un cuento alberga, entreteje, un cuento es conexión, un cuento contiene la sabiduría, la tradición, el folclore, la cultura, la cosmogonía de un pueblo, ¿no? Creo que escuchar, leer, ver, sentir o apreciar un cuento también me habla de un sentido de comunidad, de voy a reunirme en torno a esa persona o ese libro, ese texto, ¿no? También creo que el porqué y una de mis premisas de mi filosofía como narradora oral es que al final escuchar o leer un cuento es un encuentro con tu yo creativo. Cuando tú escuchas un cuento está pasando en tu memoria, en tu imaginario, un sinfín de cosas, imágenes que per se van entendiendo en emociones. Una de las cosas que más me maravillan cuando cuento un cuento, y creo, Adriana y Francia, que los cuentos no atienden a un género en específico, creo que no son propios no son, que sin duda, ya lo hablaremos más adelante, ¿no? Sobre etapas lectoras o momentos de la vida de un lector. Pero una de las cosas que más me maravillan es eso, es saber y entender que para el cuento, para escucharlo y para vivirlo, no hay edades. Entonces, siempre se hace esta invitación, ¿no? Ven a escuchar, ven a leer, porque a través de un cuento también te puedes conocer y también puedes encontrar tu propia voz, y eso es a lo que también apelo como narradora oral. ¿Qué te gusta? ¿Qué no? ¿Cuál es tu lugar en el mundo? ¿Cómo piensas? ¿Cómo vives la vida? Por eso pienso que un cuento es una herramienta poderosísima para todos los seres humanos. Excelente, me parece muy bien. Perdón, adelante. No, justo quería rescatar, perdón, Adri, esta idea que me encantó, que es un encuentro con tu yo creativo, ¿no? Creo que esta parte es fundamental porque a veces pensamos que los adultos de alguna manera perdemos esta creatividad, ¿no? Nos enfocamos más a desarrollarla en los pequeños. Pero el adulto, o sea, esta parte me fascinó porque dices, bueno, no precisamente te va a atender un género específico, hay variedad de géneros, variedad de narrativas en los cuentos. Y aquí surge mi cuestionamiento, Ixchel,
¿cómo podemos utilizar los cuentos como una herramienta de autoconocimiento? O sea, ¿en qué son viables? ¿En qué nos favorecen? Si nos puedes, por favor, apoyar en respondernos. Claro, me encanta porque tú haces una pregunta súper interesante y creo que al final esa es una de las bondades de la literatura en general, pero bueno, específicamente estamos hablando de cuentos. Cuando tú lees un cuento, puedes, uno, identificarte con el personaje. Quizás a veces como adultos no tenemos esa inteligencia emocional desarrollada. Y voy a tomar básicamente el cuento del Principito, por así decir, ¿no? Lees por primera vez el cuento del Principito y hay un conflicto, hay un personaje en el cual vamos viendo que se está enfrentando a ciertas situaciones, a ciertas aventuras. Ese personaje se va descubriendo dentro de los conflictos cómo puedes resolver ese conflicto, qué sucede. Muchas veces me ha tocado en talleres o en encuentros con adultos, se identifica con ese personaje y el personaje verbaliza las emociones o las situaciones que el propio adulto está viviendo. Recuerdo muchísimo cuando leí una versión de La Caperuza Roja y una señora al final de la función se me acercó y me dice, es que yo soy la caperuza. Y yo, ¿por qué? Porque siempre he visto a mi lobo como enemigo. Y yo, wow, ¿y quién será su lobo? ¿No? Claro. Su marido, bueno, no hubo como ventilar tal cual, pero es justo eso, ¿no? Como adulto te puedes identificar con el personaje, con el héroe, por ejemplo, ¿no? El viaje del héroe, que es un gran libro de Joseph Campbell, o con la heroína, o con la antítesis, o con el personaje antagónico, ¿no? De hecho, hay un estudioso que se llama Bruno Bettelheim, y él tiene un libro que se llama El psicoanálisis de los cuentos de hadas, y precisamente desmenuza, ¿no? Ya me muevo hacia el área de la psicología, no soy psicóloga previamente, pero mis estudios en literatura infantil me han hecho indagar cómo los cuentos también pueden ser una herramienta de autoanálisis, ir mucho más profundo para conocer mis propias conductas, ¿no? Entonces, algo que yo no soy tan fan y no defiendo tanto en la parte infantil, se dice, claro, un libro despierta la imaginación y te ayuda al fomento de la lectura. Creo que un cuento es mucho más integral, ¿no? Es mucho más integral. Creo que va más allá de desarrollar nuestra propia imaginación inventiva. Es parte de descubrirnos quiénes somos o cómo estamos pensando. Hay otro cuento muy interesante, por ejemplo, cuentos parabólicos, no recuerdo el autor ahora, pero es la historia de un hombre que que compra un miedo. Entonces, cuando yo lo leí a un asilo, tuve la oportunidad de dar clases de cuentos en un asilo, los abuelos me decían, claro, yo me he comprado muchos miedos durante toda mi vida, ¿no? Entonces, sin duda, escuchar ese tipo de historias nos revelan en qué situación de la vida estamos o cómo podemos resolvernos. Creo que el cuento es un espejo muy poderoso de nuestra propia conducta como adultos y bueno, y también para los niños. Oye, está, Ixchel, bastante interesante lo que comentas y justo, fíjate, al inicio de de lo que nos estás comentando, hablabas de un libro que yo creo que la mayoría de quienes están escuchando el programa, perdón, hemos hablado en algún momento o simplemente por cuestiones de cultura general conocemos, ¿no? El libro El Principito. Y me llama mucho la atención porque dicen que ese es uno de los tantos libros que hay que leer en diferentes etapas de la vida, porque justo como dices, ¿no? Nos invita o depende en la etapa en la que lo leas, digo, no es lo mismo lo que va a entender de ese cuento, de ese libro, de esa historia, un chico de secundaria que un adulto, ¿no? Que ya tiene otras vivencias, ya ha estado en otros contextos, ve las cosas obviamente desde una perspectiva diferente a las de un niño, y como ese muchos, pero no solo ese libro, o sea, no solamente El Principito, sino muchos libros, incluso infantiles, Ixchel, me llama también mucho la atención lo que dices, que te dijo esta señora, yo soy la caperuza, como algo tan simple, el de los tres cochinitos, cualquier clásico infantil, porque así les llamamos, ¿no? Cualquier clásico infantil, ¿cómo puede darnos también a nosotros un sentido diferente con base en lo que estamos viviendo? Y quisiera preguntarte, Ixchel, con esto que nos dices,
¿Qué nos puedes decir acerca de que los cuentos, pues, no son solo juegos de niños? Ay, es un tema que la verdad me apasiona muchísimo, porque en mi experiencia como cuentacuentos profesional, en el momento que estoy en una sesión de cuentos y es justamente dirigido para las familias, a veces a los adultos les brillan más los ojitos que a los propios niños. Con mi estilo como narradora oral es juego e integro música, mucho de las artes escénicas, y de pronto es el adulto mucho más encantado, ¿no? Y embelesado con volver a la infancia. Y de entrada creo que yo en un momento en mi camino como narradora oral me ceñí específicamente a la infancia, para los cuentos para la infancia, y se piensa hasta cierto punto como una herramienta pedagógica y psicológica. Pero cuando miro a que en la etapa de la vida no solamente existe la infancia, sino también la adolescencia, la juventud, la adultez y los adultos mayores, digo, hay un campo que se tiene que explorar. Y digo que no son cosas de niños, porque tanto para niños como para adultos implica la misma responsabilidad, la misma ética, la misma integridad, la misma, de alguna manera, pues sí, responsabilidad como artista escénica, de enfocar esos cuentos para que los propios, tanto adolescentes, adultos y adultos mayores, que ahora les voy a platicar mi experiencia, vayan encontrando. Y digo que no es una cosa de niños, porque es algo muy serio, porque es algo que al final, como cualquier arte, se necesita un gran respeto. Y en ese sentido me gustaría mucho acotar que, por ejemplo, hay muchas corrientes que tratan, pues, de ridiculizar la infancia, ¿no? Y también se piensa, por ejemplo, que los cuentos para adultos tienen más que ver con un camino más vulgar, me atrevo a decir, porque los adultos que me han preguntado si me dedico a dar cuentos para adultos, les digo, claro. Y entonces hacen estas bromas de, ¿y es albur? ¿Y es doble sentido? Y digo, bueno, no es precisamente algo de carta, no es precisamente algo urbano ni de calle, sino atiende más a la parte no precisamente de erotismo. Entonces, reafirmando un poco tu pregunta, no es una cosa de niños porque se tiene que tomar con la misma seriedad. Y ojo, el público infantil es increíblemente inteligente, increíblemente inteligente. Los adultos, desafortunadamente, si algo no les gusta, aplauden y vámonos. Pero si a un niño no le gusta el cuento, te lo dice en ese momento. Los niños son tan espontáneos y tan honestos. Entonces, si también los adultos de alguna manera exigieran calidad en los espectáculos escénicos que se les presentan, creo que hasta cierto punto las artes escénicas aquí en México serían mucho más pulidas y se presentarían más espectáculos que tengan que ver con la literatura enfocados a ese público. Y ahora, por ejemplo, que tuve la oportunidad de trabajar con personas de la tercera edad, también es un sector, Adriana, instancia, muy abandonado. No se piensa, o sea, digo, qué curioso, estamos tan acostumbrados a pensar para niños, pero tampoco se piensa en la última etapa de la vida. Y me siento muy privilegiada porque tanto he tenido la oportunidad de trabajar para la primera infancia, para los bebitos, que para la última. Y es increíble porque es similar, es muy similar. Ambos están ávidos de historias, ambos están ávidos del tiempo, que me parece formidable. Al contar un cuento reúnes y el otro te otorga lo más maravilloso que es su tiempo, pero no es un juego de niños porque se toma con la misma seriedad, la misma responsabilidad y la misma ética a la hora de contar. Antes de que, perdóname, Fran, perdóname, antes de que haga Fran su intervención, justo quería comentar, con base en esto que estamos diciendo de que no es solo un juego de niños, tal vez esa sea la magia, ¿no, Ixchel? Que nos hace volver a sentirnos niños, ¿no? Que cuando estamos leyendo una historia y estamos imaginando y estamos sintiendo y estamos inmersos ahí con ese cuento, con esa historia, evocamos. A mí me pasa, cuando escucho alguna historia, alguna narración, siempre evoco recuerdos cuando era niña. Es curioso, porque no me veo yo, adulta, viviendo el cuento, ¿sabes? Sino que siempre evoco mi niñez. Y yo creo que ahí también está la magia, ¿no? Esa oportunidad que tenemos en ese pequeño instante de que escuchamos un cuento, de volver a esa etapa.
bueno, claro, ¿no? Como lo decía, si el cuento por supuesto se presta, si está enfocado, digo, no cualquier cuento nos va a evocar la infancia, pero creo que es una buena oportunidad justo para volver a ser niños y eso me encanta. Lo quería comentar, ahora sí. ¿Sabes qué, Adriana? O sea, también me hiciste recordar una frase de una tanatóloga que se llama Gaby Pérez Islas. Y hay un libro que me encanta que se llama Viajar por la vida. Y ella cuestiona mucho cómo es nuestra postura como adultos. Y ella dice, ¿en qué momento alguien vino y dijo que ser adulto tiene que ser serio, pragmático, frío, ¿no? Entonces, tienes toda la razón y es un gran acierto, ¿no? O sea, creo que también un cuento te permite ser, ¿no? Te permite, al final creo que también te permite eso, como evocar cómo eras y preguntarte por qué dejé de ser así. Claro, eventualmente vamos avanzando en la vida y hay responsabilidades de adulto, pero no perder esa chispa que bien lo mencionas. Sí, justo creo que esto que mencionas, incluso si nos apoyaras más tardecito a poner el nombre de la autora y el libro, creo que sería importante rescatarlo. Pero por otro lado, creo que también, Ixchel, con base en lo que estabas mencionando, y se me hace muy padre, muy interesante, el cuento nos trae beneficios, emocionales, psicológicos, nos examina, nos hace enfrentarnos. Yo quiero contar brevemente, antes de pasar a mi intervención, como para hacerte una pregunta. Quiero comentarles que yo tuve la oportunidad y he tenido la oportunidad de ver a Ixchel en varios espectáculos y sí, efectivamente, soy esa adulta que en el último que te vi del Día de Muertos, hablando sobre la muerte, justamente, yo era de esas adultas que estaba fascinada e intervenía, y yo así de, no inventes, ¿a poco el cuento y la historia? Porque aparte es importante mencionar que esto nos ayuda a fortalecer la identidad cultural. O sea, los cuentos para adultos nos están ayudando a mirar o a examinar nuevamente esa parte que de pronto tenemos como medio olvidada, ¿no? Y yo te quería decir, ¿a qué te refieres cuando nos mencionamos con el cuento gana por nocaut? O sea, ¿a quién le gana, cómo y por qué? Bueno, esa es una teoría de mi compadre, Julio Cortázar, este novelista memorable argentino, Julio Cortázar, y él en todas sus teorías y estudios literarios plantea dos caminos de la literatura: la novela, ¿no?, que gana por puntos, y el cuento que gana por knockout. Y me resuena mucho y me hace... Exacto, porque el cuento tiene contundencia. El cuento inicia y acaba y ¡pam! Cuando tú lees un cuento encuentras muchas revelaciones y es breve. El cuento se lee en el presente y la novela, quizás cuando tú eliges de una biblioteca o compras una novela, la puedes leer en varias sentadas. Pero un cuento te hace sentarte y disfrutarlo en ese presente. Y es curioso porque ya haciendo un estudio de la literatura infantil y juvenil, en realidad los cuentos que conocemos son los clásicos que tienen que ver con Disney, la Bella Durmiente, la Cenicienta, todos fueron recopilados por adultos a partir del folclore de adulto de aquella época. Por ejemplo, pensemos en los hermanos Grimm. En realidad, los hermanos Grimm, los alemanes, lo que hicieron fue recopilar los cuentos del folclore alemán, pero pensando en reestructurar la lingüística alemana, ni siquiera de la niñez, porque aquí en México al menos el concepto de la infancia es reciente, 40 años aproximadamente. Entonces, si nos vamos a la Alemania medieval de 1800, el concepto de la niñez no estaba muy bien anclado. Y es muy curioso porque anteriormente, por aquella época, siglo XVIII, los cuentos para adultos estaban ilustrados. Entonces, como podemos ver, hay toda un estudio propio, ¿no?, que en realidad nunca se pensó en cuentos para niños, y ahora creo que en la actualidad lo pensamos al revés, ¿no? Cuentos, niños, cuando en realidad en la historia lo primero que fue recopilar los cuentos de tradición oral para la gente, pero no específicamente para los niños. Pero por eso es que, retomando ya esta pregunta, el cuento es contundente, el cuento va directo a la flecha. Con la teoría exactamente, muy así bien, como va con la teoría de nuestro querido Julio Cortázar. Adri, si me lo permites, quisiera leer un comentario que está en nuestro en vivo de Raúl Vaca Cerezo, que nos dice: finalmente usamos los cuentos porque es una forma de validarnos o reconocernos en nuestro subconsciente.
Por ello, nos identificamos con personajes como nuestro avatar, nuestra vida es nuestro propio cuento, contado por nuestros allegados y por nosotros mismos. Y Sara Patti Valdés nos dice, el cuento te lleva a lugares maravillosos, indiscutiblemente sí, nos hace imaginar también, ¿no? Adri. Sí, muchas gracias. Raúl, muchas gracias. Es fiel seguidor de nuestro programa, igual que Sara Patti. Muchas gracias a todos. Síganos contando, por favor, sus experiencias. Yo sé que todos, como adultos, hemos tenido una experiencia con algún cuento. No, bien lo dijo Ixchel hace ratito, no una novela. No, un libro que por ahí dejamos inconcluso, no, un cuento. Platíquenos, una anécdota que hayan tenido, nos encantaría poder leerles y saber cómo los cuentos han marcado su historia de vida. ¿Y por qué digo esto, Ixchel? Fíjate que me gustaría, no sé, ¿tú qué opinas, Francia? Yo creo que al auditorio le gustaría mucho. Tenemos un poco de tiempo ahorita. No sé si tengas por ahí, ¿sabe? A mí me encantan los microcuentos. Yo de repente me hice como muy fan de los microcuentos, pero aquellos que salían como de pequeñas, se me fue ahorita el nombre. ¿A los relatos? No son relatos. Ay, se me fue el nombre y lo tenía aquí. ¿Mandé? ¿Misiones? Lo que se escucha de la ciudad, ¿cómo se le dice? ¿Relatos qué? ¿Crónicas? Ah, crónicas, sí, las crónicas, ¿no? Y después de las crónicas, por alguna razón llegué a los microcuentos y me gustan mucho porque de repente empecé a escuchar muchos microcuentos, a leer y se me hacían como muy padres porque provienen justo de cosas que están sucediendo ahí ahorita y que estás sintiendo ahorita y que no necesitas como sobrepensar para escribirlas, ¿sabes? Entonces, no sé si tuvieras algo por ahí, Ixchel, en tu mente, por ahí escrito, que nos puedas contar ahorita antes de pasar al siguiente punto. Hay ahora que mencionas que lo traes a esta entrevista, los microcuentos o minificciones, yo soy fan de ese género literario. Augusto Monterroso, que fue un literato del siglo XIX, que me encanta esta minificción que dice así: cuando ella despertó, el dinosaurio seguía ahí. Va de nuez. Cuando ella despertó, el dinosaurio seguía ahí. ¿Qué tal? Wow. Todos pensamos en nuestro dinosaurio, ¿cierto o no? Ajá, exacto, totalmente. Claro. Hay un compendio de minificciones, es de Lauro Zavala, pero él no lo nombra como relatos vertiginosos. Y a mí justamente me encanta mucho porque es apelar a la brevedad. Y mucho de las minificciones fue el detonante para desarrollar el cuento, el proyecto de cuentos para adultos, que bueno, más adelante estaremos platicando de él. Ixchel, muchísimas gracias por ese microcuento que te digo que a mí me encantan los microcuentos, me fascinan, porque aparte creo que a diferencia de un cuento que tiene todo un contexto, ¿no? Correcto. Al microcuento tú le das tanto sentido como contexto como ahorita. Cada quien pensó en su dinosaurio y no necesitas tener otra información más que eso que dijiste, ¿no? Y a mí me parece extraordinario ese género literario, me gusta muchísimo, al igual que las crónicas urbanas, está bien dicho, sí, ¿verdad? Porque sí, justo claro. Hasta escuchas el ruido a mí me encanta porque escuchas el ruido de la ambulancia, escuchas las sirenas de las patrullas, escuchas al vendedor de tamales, eso a mí las crónicas me fascinan, de verdad. Antes de pasar a lo siguiente, ahorita que mi amiga Francia me apoye con lo de tu proyecto, hay aquí una pregunta que tal vez no tenga que ver tanto con los cuentos para adultos, que es de lo que estamos hablando, pero me parece importante leerla porque creo que también hace sentido hacia los adultos. Dice, ¿de qué forma beneficia a un niño el leer un cuento por sí mismo, el escucharlo de un tercero o ahora con la tecnología verlo? Es una pregunta súper interesante. Gracias a quien la lanzó. Sandra Jiménez Mejía fue quien nos lanzó la pregunta. Sandra, muchísimas gracias. De acuerdo a mi experiencia, tanto en la escena como docente de fomento a la lectura en edades de preescolares y primarias y también lactantes y maternales,
La pregunta se abre en 3 brechas. La primera es que sin duda el encuentro lector, niño, libro es fundamental, porque ahí, en ese encuentro sustancioso, en ese encuentro íntimo, el niño va a recrear por sí solo, la historia en su cabeza, por sí solo se va a identificar con los personajes, por sí solo va a crear su propio personaje, su propio lenguaje, o lo va a conocer o lo va a descifrar. Y es lo que apelábamos también, un encuentro con su yo creativo. ¿Qué le va a detonar después de leer por sí mismo ese cuento? Una. La otra es escucharlo. Cuando uno escucha un cuento, está construyendo un lazo afectivo. El escuchar de la voz de mi mamá, el escuchar de la voz de mi abuelo, el escuchar de la voz de mi papá, de mi primo o de algún adulto significativo para la infancia, siempre va a crear un vínculo amoroso. Cuando un adulto le dedica tiempo a su nieto, a su hijo, es importante. El niño está asumiendo, soy válido, y por supuesto eso repercute en la autoestima. Y número 3, yo llamaría como la escritora Ana María Andrueto, argentina, que también es una estudiosa de la literatura infantil. La tecnología va corriendo, y a partir de la pandemia, bueno, creo que todos nos hicimos especialistas, al menos en una red social. Creo que no podemos desconectarnos o hacer a un lado la tecnología. Yo más bien llamaría a una coexistencia. Por favor, enséñenle a los niños libros digitales, audiocuentos. Es parte de, ya son nativos digitales. Los niños de ahora ya son nativos digitales. Yo los veo con mis alumnos que a veces son mucho más hábiles en una aplicación que yo misma. Y es parte de, el mundo camina hacia allá. Pero eso sí, creo que la recomendación o el tip que yo les daría sin duda es que sí acoten muy bien el contenido que les están dando a los pequeños, que sea un contenido de valor, es decir, que realmente les aporte en su educación. Contenido hay mucho. Ahora, justamente que estaba buscando una dinámica en YouTube para una de mis clases, decía, hay mucho contenido, bueno, observaba mucho contenido en las redes sociales, en YouTube sobre todo, pero hay unos que no dignifican la infancia. Y los niños son seres pensantes, autónomos. Entonces, creo que sí, como adultos tenemos que aprender a discernir cuál es el contenido que le está aportando a mi hijo o a mi hija o a mi nieto o a mis adultos, y qué otro contenido simplemente no me va a dejar algo significativo. Pero bueno, esas son mis 3 respuestas para Sandra Jiménez. Muchas gracias por aventurarte a comentar. Gracias, Ixchel. Oye, cuéntanos, por favor, yo estoy muy emocionada, quiero que le cuentes a todos sobre tu proyecto de cuentos para adultos y que por favor, igual al término nos pongas si tienes algún proyecto donde vas a estar, ahí justo en los comentarios, para que te sigamos, para que vayan. Créanme, al auditorio que nos ve, que nos escucha, no se van a arrepentir, están ante una profesional, me encanta el trabajo de Ixchel, pero cuéntanos, por favor, ¿qué es esto del proyecto de Cuento para Adultos? Bueno, Cuento para Adultos nace de mi propia necesidad de encontrarme una voz a mí misma que no tenga que ver con la primera infancia, sino ir a ese público que de alguna manera no tenía una opción en cuanto a la parte de cuentos para deleitarse, para disfrutar. Si bien está el cine, están las plataformas, está mucho contenido en las redes sociales, me dije a mí misma, creo que quiero hacer algo para todos aquellos que les nace, que les gusta la literatura, pero no saben muy bien por dónde andar. Cuentos para Adultos es un proyecto básicamente por ahora digital, en el cual utilizo lenguaje cinematográfico, ya sea técnica de stop motion, ya sea animación digital, o ya sea mis propias actuaciones o colaboraciones. Y son cuentos muy cortos, de duración de 1 minuto, que se lanzan por mis plataformas, es Instagram y TikTok. Estos cuentos están justamente pensados desde diferentes temáticas, desde el erotismo, desde la sorpresa, desde el feminismo, y bueno, posteriormente iré agregando mucho más
más temáticas. Ahí si ustedes quieren comentar qué tipo de cuentos para adultos les gustaría ver, son bienvenidos. Y la verdad es que he tenido muy buen alcance. Me ha sorprendido muchísimo, sobre todo el cuento de hace 15 días, porque ya les estaré compartiendo mis redes sociales para que ustedes los vean y los disfruten. Fue acerca de la leyenda de Lilith, este personaje mítico, el que se cuenta que fue el suspiro que Dios dio, pero la anuló. Y despertó, mi querida Adriana y Francia, bastante polémica, ¿no? Y sobre todo en las mujeres, muy interesante, porque era justamente un usuario en TikTok me decía, no lo puedo creer que sigo repitiendo el patrón de Lynch, ¿no? Entonces es como, ok, qué interesante, ¿no? Lo que decíamos al principio, el cuento es un espejo muy poderoso de dónde estoy situada en mi propia vida. Y la verdad es que me ha ido muy bien. Me han sugerido algunos de mis clientes llevarlos ya escénicamente, montarlos, sobre todo en restaurantes donde pues los adultos se tomen ahí una copita, ¿no? Muy, muy relajado el asunto. La verdad es que lo estoy trabajando, porque hacer un montaje de cuentos para adultos sí implica una bastante responsabilidad y sobre todo que sea un espectáculo de calidad. Entonces, bueno, por ahora, en la primera fase de este proyecto se lanza todos los viernes en punto de las 9 de la noche en mis dos plataformas, Instagram y TikTok. Y conforme vaya avanzando el proyecto, pues estaré compartiendo con ustedes dónde ya escénicamente pueden acudir a la representación. Los cuentos apelan a autores, por ahora, de la literatura hispanoamericana, con este género literario que es minificción, y un poco a abordar los poemínimos que también creo que te gustarían mucho, Adriana. Los poemínimos de Efraín Huerta son una maravilla porque hay como, hace alusión a la Ciudad de México. Ok, sí, claro que sí. Fíjate que hace un momento que dijiste cuentos de un minuto, yo dije, wow. Y te voy a decir por qué, Ixchel. A mí me encanta leer, la verdad. Yo todavía me considero no sé si decir capaz o con la habilidad de sentarme todo el tiempo que sea necesario y disfrutar un buen libro, una lectura. Pero también sabemos que por la evolución de la tecnología, los cambios tan rápidos, ya muy poca gente tiene tanto el tiempo como las ganas y como también la habilidad de sentarte, o sea, y de no decir, ay, ¿a poco voy a estar una hora leyendo un libro o una hora disfrutando un cuento? ¿No? Los mismos niños, ya su necesidad, tantos estímulos los hacen querer cosas tal vez más cortas, ¿no? Entonces esto de cuentos de un minuto me parece fabuloso, porque es muy importante no dejarlos, es muy importante escuchar cuentos, es muy importante no dejar también de leerlos, si tenemos hijos, de contarlos, de narrarlos, y me parece un proyecto, la verdad es que extraordinario, y más porque te digo, soy fan de los microcuentos, a mí me encantan, entonces la verdad es que yo sí me voy a tomar el tiempo de visitar tus redes, escucharte y escuchar estos cuentos de un minuto que me parece fantástico. Antes de pasar con Fran para el cierre, hay otro comentario de Sandra Jiménez que dice, hay un libro que se llama Psicoanálisis de los cuentos, perdón, se me fue, Psicoanálisis de los cuentos de hadas, considera lo que hay detrás de estos cuentos en la primera infancia, desde la ansiedad, los miedos, las fantasías, el temor, etcétera. ¿Consideras que esto mismo sucede con los adultos al leer los cuentos? Que si se detona la ansiedad, el miedo y demás, ¿a eso es a lo que se refiere? Puedo pensar que se refiere a que si los podemos identificar, tal vez en los cuentos de hadas. Pienso que es a lo que se refiere. Sin duda, justo al inicio del programa mencionaba ese cuento, sí, más bien esa teoría de psicoanálisis de los cuentos de hadas, que es de Bruno Bettelheim, un judío que estuvo presente en el Holocausto. Y sin duda, claro que sí, puede ser, no estoy segura si puede detonar o el adulto puede descubrir sus propios miedos o fantasías, temor, no lo sé, pero más bien yo creo que si alguien se quiere descubrir a través de los cuentos, creo que yo apostaría más por una literatura ya contemporánea,
que ya aborda nuestro propio, nuestra propia psique más alocada, más, ya más compleja, ¿no? Que los años de antes, sin duda. Perfecto. Ay, es que estoy escribiendo aquí el autor que dijiste, por eso, pues parece bastante interesante. Ojalá haya quedado resuelta, Sandy, tu duda. Y bueno, pues es hora de comenzar a cerrar el programa del día de hoy. Fran, te doy la palabra. Gracias. Bueno, pues yo me quedo con algo que me parece muy interesante. Creo que los cuentos finalmente, como bien lo dijo Ixchel, nos ayuda para el autoanálisis, para desarrollar también nuestra inteligencia emocional. Creo que ofrece un respiro necesario a los adultos, el sentarnos y darnos, aunque sea minutos, una hora, pero creo que no lo merecemos. Es un respiro, es una oportunidad también de desconectarnos de otras distracciones. Si bien es cierto, vivimos en un mundo vertiginoso, en un mundo de grandes cambios, pero bueno, démonos la oportunidad de sentarnos a leer, ¿no? De sentarnos a escuchar también. Y bueno, hay nuevas historias que al final, como bien lo dijo Ixchel también, nos van a representar desafíos y las esperanzas de este mundo contemporáneo, que es el mundo que nos toca vivir, ¿no? Entonces, pues vamos a darnos la oportunidad de sentarnos. Los adultos también nos merecemos cuentos y espectáculos de calidad. Y bueno, yo cerraría con eso, querida Adri. Muchísimas gracias, Francia. Que eso último que dijiste, me ganaste la idea, porque espectáculos de calidad. Yo creo que no cualquier persona está preparada para leer un cuento, ¿no? Yo creo que sí tenemos que ser, así como decías hace un momento, Ixchel, de ser responsables con las infancias en cuanto a lo que les leemos, en cuanto a los textos que elegimos para ellos, las narrativas, etcétera. Yo creo que también es muy importante elegir a la persona correcta para que nos cuente un cuento, para que nos narre una historia, ¿no? No cualquiera tiene, y eso puede ser un diferencial muy importante en atrapar a alguien en el mundo de la literatura y que le guste y que diga quiero más, a que diga, ay, no, esto está muy feo, yo no quiero, qué aburrición los cuentos, gracias. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, Ixchel, muchas gracias por ser ese tipo de persona, por ser esa profesional que no nada más va y se para a la ligera a contar historias, sino que eres preparada, que conoces a todos los públicos, las etapas, como decías hace ratito, la psique de cada uno de nosotros, bueno, no de cada uno, sino de las etapas me refiero. Muchas gracias por eso. ¿Con qué quieres cerrar, Ixchel? Te escuchamos. Bueno, quiero cerrar con que me honra profundamente esta invitación. Digo, las felicito por tener este espacio de plática, de justo este encuentro, esta comunión entre mujeres, ¿no? Y sobre todo llegar a más personas, poner al servicio nuestros talentos, y sin duda ustedes tienen un talento para comunicar y eso me parece formidable. Lo otro es que acérquense a los cuentos, vayan a los cuentos, evoquen cuentos, inventen sus cuentos, no tengan miedo, prueben, experimenten. Creo que el leer o el ver o apostar a la brevedad de un cuento van a encontrar muchas cosas dentro de sí mismos. Y pues bueno, mencionando un poco lo que nos compartías, Adriana, retomar esa magia cuando éramos niños, ¿no? Que yo sigo considerando hasta un tanto niña por volver a trabajar con niños. Entonces, eso es muy hermoso. Y la otra, que por favor, vengan ustedes a mis redes sociales para que todos los viernes en punto de las 9 de la noche, en mi Instagram, que no sé si aparecerá propiamente acá, pero se los digo, @ichi_sepúlveda en Instagram. Ahí me pueden encontrar, y en TikTok como @ichicuenta, todos los viernes en punto de las 9 de la noche, un cuento para adultos digital, y pues allá nos vemos y felices cuentos. Muchísimas gracias, Ixchel. Sí, estuvieron apareciendo tus redes durante el programa, pero de todas maneras, en un momentito, ahorita que termine el programa, las vamos a poner en los comentarios para que por favor vayan, sigan sus redes sociales y estén al pendiente todos los viernes de estos cuentos y de todo lo que Ixchel hace, porque la verdad es que es extraordinaria en su trabajo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Ixchel. Gracias a ustedes. Y si les gusta también
improvisar cuentos, acompáñenos porque este viernes, no, sábado 10 de agosto voy a estar en Colectivo Obsidiana, todos los que nos están viendo desde la Ciudad de México, al sur de la ciudad, en la colonia Procuentos. Estaremos con un elencazo de narradores orales también mexicanos y toda la información en mis redes. Muchísimas gracias, Adriana, muchísimas gracias, Francia, les mando un fuerte abrazo. Igualmente, Michelle, muchas gracias. Ok, no seas malita, igual al término, si nos puedes comentar esto de los improcuentos, está muy interesante también, para que nos lo pongas ahí en los comentarios, y bueno, las personas que siguen el programa puedan también conocer la información. Claro que sí, muchísimas gracias. Al contrario. Pues muchas gracias, muchas gracias a las dos. Esto de la improvisación también, qué complicado, y qué arte, ¿no? Qué arte, no cualquiera. Y qué bien que lo hagas, Ixchel, y qué bueno que podamos tener este tipo de eventos para tener también acercamientos de calidad a todos estos géneros literarios. Y bueno, pues muchísimas gracias, chicas, muchísimas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy con nosotros, gracias a todas las personas que lunes a lunes están aquí conectados con nosotras, muchas gracias a aquellos que cuando no hay programa nos dicen, ay, ¿por qué no va a haber programa? Porque la verdad eso nos llena el corazón y sabemos que estos 3 años de programa no han sido en vano. Muchísimas gracias, en verdad, muchísimas gracias a Cadena Radio y Cadena Política por el espacio que nos facilitan para la realización y transmisión de este programa. No olviden, por favor, suscribirse al periódico digital www.cadenapolitica.com.mx, así como seguir todas las redes sociales de Cadena Radio, Cadena Política, y por supuesto también vayan a Facebook a seguir la página de Mi Segunda Casa, para que no se pierdan cada lunes pues la transmisión de este programa. Muchísimas gracias a todos, Sandra, Adriana Colín, Sara Patti, Raúl, todos los que lunes a lunes están con nosotros, Abelardo Velasco y todos los que me salen aquí, Lizo Mexiquense Primaria, Octavo Garduño, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes y que tengan excelente semana. Muchas gracias, chao.